Vamos a más información del tema de la pandemia. Ya le mencionaba, pues, los datos que han dado a conocer sobre México, que están creciendo los casos de COVID-19 y en relación con la variante Omicron, que también es una amenaza en esta cuarta ola. Para hablar más sobre el tema, agradezco que nos tome la comunicación un referente en esta pandemia para hablar del tema, la doctora Lorian Jiménez Fay, quien es doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard. Un honor tenerla. Muchas gracias, doctora. Bueno, iniciamos hablando sobre esta pandemia y cómo ha afrontado el gobierno federal la pandemia en esta ya cuarta ola. Ha sido muy criticado cómo comenzó en la primera oleada, cómo fue en la segunda ola, en la tercera, en esta cuarta, el gobierno federal, cómo usted ve que está llevando a cabo sus acciones, si ve algunas acciones y las declaraciones además del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los distintos actores del gobierno federal. Sí, bueno, lo que ocurre en la cuarta ola, nada ha cambiado para bien. Si acaso se han enfatizado los problemas y los errores. Es decir, el error principal que se ha tenido desde el inicio de la pandemia es no aprender de lo que ocurrió antes o de lo que ocurre en otros países, ¿no? Ahora es la misma situación. Tuvimos 6 semanas para preparar para la llegada de Omicron. Sabíamos antes de que llegara a nuestro territorio o que se detectaran los primeros casos en nuestro territorio, sabíamos ya que esta variante evadía la inmunidad por infección previa, que evade de forma importante, si bien no total, pero sí de forma muy importante, la inmunidad adquirida a través de la vacunación con una dosis o con 2 dosis. Sabíamos entonces que se necesitaba una población ampliamente vacunada. Hay que recordar que en México ni siquiera hemos llegado al 60% de la población vacunada, con esquema doble. Y hay solamente un puñadito de adultos mayores que han recibido tercera dosis, ¿no? Ni siquiera suficientes como para que el gobierno ni siquiera los reporta. Es decir, no sabemos cuántos ha vacunado porque no se ha tomado el gobierno la molestia ni siquiera de contabilizar quiénes son los que han recibido la tercera dosis. Puede uno asumir que son pocos y es por eso que no lo dicen, ¿no? Pero ya sabíamos que se necesitaban 3 dosis. Se tuvo 6 semanas para preparar. ¿Para preparar qué? Pues ya sabemos que en nuestro país se pueden vacunar más de 1 millón de personas por día, cerca de 2 millones de personas por día, porque el gobierno lo demostró así. Antes de las elecciones tuvieron ese incentivo, ¿verdad?, electoral, y entonces aceleraron la vacunación y hubo días en donde se tuvo cerca de 2 millones de personas vacunadas en un día. Pues más que por fines electorales hubiera sido realmente mejor por fines de salud y de la salvaguarda de las vidas de los mexicanos, que ahora tenían una razón mucho más importante para acelerar el ritmo de vacunación, y no lo hicieron, ¿no? 6 semanas, se perdió el tiempo, no solo se perdió el tiempo, se perdió el tiempo y además las autoridades estuvieron incitando a la población a reunirse, a abrazarse, se hicieron eventos masivos, era importante, ¿no?, que la gente fuera a celebrar al presidente de la República en el Zócalo. Decía el presidente que se juntaron más de 250,000 personas. Desde luego no cabe ese número de gente en el Zócalo, ¿no?, a saber cuánta gente se juntó, pero finalmente pues fue una aglomeración masiva de personas. La jefa de gobierno lo mismo, empujando a la gente que sus verbenas navideñas y que quién sabe qué tantas cosas, ¿no? El gobierno se la ha pasado diciendo, hasta el día de hoy, siguen diciendo que no hay nada de qué alarmarse. Pues, ¿cómo que no hay nada de qué alarmarse? La variante Omicron circula ya en México, tiene una prevalencia de circulación del 57%, de acuerdo con las bases de datos internacionales que se encargan de la vigilancia epidemiológica y de llevar estos datos a nivel internacional. En México, el 57% del virus que circula, en otras palabras, el 57% de los contagiados con COVID-19
son contagiados por la variante Omicron, es decir, ya es la variante que predomina en nuestro territorio. Pero se tuvo 6 semanas para preparar, se hubiera podido desde luego acelerar la vacunación para que Omicron, a la llegada de Omicron, encontrara una población desde luego más protegida, pero se ha negado la vacunación a los menores de edad, no sé, las terceras dosis, los refuerzos. Para apenas se anuncia que este sábado se va a iniciar los refuerzos al personal educativo, ¿no? Que recibieron solo la vacuna china de CanSino, y pues todo muy bien, qué bueno que tengan su refuerzo y qué bueno que va a ser con la vacuna de Moderna, todo esto está muy bien, pero ¿por qué se perdieron 6 semanas? Esas 6 semanas perdidas se van a traducir también en vidas perdidas, y eso es imperdonable. No se ha aprendido nada, al contrario, ahora se enfatizan los errores, ¿no? Ahora igual se siguen haciendo poquísimas pruebas, cada vez son menos pruebas de las que se requieren, porque los contagios abundan más en la población, sabiendo que venía en camino esta variante. Nunca las autoridades siquiera se tomaron la molestia en, no digamos cerrar fronteras, ¿no? Eso pues es, quizá sea logísticamente imposible de hacer en un país como el nuestro, pero por lo menos se hubiera podido pedir pruebas negativas a los viajeros. Esto pues era muy sencillo de hacer, no se hace. Pedir que vinieran vacunados, no se hace. Es decir, se tiene una displicencia completa en términos de la pandemia, que se infecte quien se tenga que infectar y pues vamos a ver cómo lidiamos con eso, ¿no? Gracias a no haber tomado las medidas en fronteras, pues hoy los 2 estados que repuntan de forma más importante son precisamente Baja California Sur y Quintana Roo. ¿Por qué? Pues porque son los centros turísticos principales de nuestro país y por ahí entró desde luego la variante Omicron y son los 2 sitios, las 2 entidades federativas en donde se tiene el mayor repunte de contagios. Pues esta es nuestra situación, es grave y se va a poner más grave en los próximos días y semanas, y pues todo esto es consecuencia de una estrategia fallida en términos del control de la pandemia. Titula una estrategia fallida, ya pues ha hablado bastante sobre eso, incluso en su libro, pero en relación con la variante Omicron, dicen que es más el contagio y pues usted siente que estemos cayendo en una inmunidad de rebaño, que se tengan más o menos los que se tengan que morir y no a la protección de la ciudadanía. ¿Cómo ve con todo este relato que nos acaba de dar? No, a ver, necesitamos quedar claros. El concepto de inmunidad de rebaño contra COVID-19 no existe más, es decir, no es alcanzable la inmunidad de rebaño. Lo que se puede hacer, ahora tenemos un virus que parece que es más contagioso que el sarampión. Eso haría de este virus el virus más contagioso que hemos conocido, que ha conocido la humanidad, vamos a decir. No se puede tener inmunidad de rebaño, ya. ¿Por qué? Porque es demasiado, es decir, su capacidad de transmisión es demasiado grande, esa es una. Y 2, pues como dejamos que se siga transmitiendo entre seres humanos, hemos hecho que este virus siga evolucionando, sigue mutando, sigue evolucionando. Vimos a la variante alfa, ¿no? A principios del año pasado y dijimos, ¿qué gravedad? Pues sí, pero vino una peor, ¿no? Que fue gamma, y dijimos, qué mal, pero vino una peor y fue delta, ¿no? Y qué mal, pero ahora viene una peor que es Omicron. Omicron ahora tiene muchas características que la hace peor, mucho peor en términos de tratar de controlar la pandemia que Delta, entre otras, que es más transmisible, que evade de forma más importante la inmunidad. Y claro, como los contagios se disparan, cuando los contagios están disparados, estos son los periodos justamente en donde el virus se agasaja, ¿verdad? Entonces el virus ahorita está pudiendo mutar importantísimamente porque a nivel mundial se están dando cerca de 2 millones de contagios diarios a nivel mundial. Nunca habíamos tenido cifras tan altas de toda la pandemia, ¿no? Entonces ahora, pues cuando está mutando más el virus, ¿no? Entonces, la inmunidad de rebaño, ese concepto no existe más. Y haber dejado infectar, hay que decirlo con gran claridad. En México, sin duda, nuestro gobierno fue por una estrategia de inmunidad de rebaño, pensando que la enfermedad no iba a ser
muy mortal, que no iba a morir demasiada gente, ¿no? Y que entonces se podía simplemente dejar a la gente infectar, que adquirieran inmunidad, y de forma pues muy económica y muy expedita, sacrificar algunas vidas. López-Gatell hizo el cálculo, para él era justificable sacrificar entre 6 y 8 mil vidas, ¿no? Que fue lo que dijo él al inicio. Hicimos un cálculo de que se van a morir entre 6 y 8 mil personas. Quiere decir que a priori él ya anticipaba que dejar morir a 6 u 8 mil personas era el sacrificio que se iba a tener que hacer para que la población mexicana tuviera inmunidad. Pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues vino Delta, que evadió la inmunidad de forma importante, pero todavía nos salvábamos bastante. La gente que tenía inmunidad por infección previa todavía tenía buena protección. Las vacunas todavía tenían una muy alta eficacia, etcétera. Ahora viene Omicron, evade la inmunidad. ¿Y de qué sirvió? En México se ha muerto más de 650,000 personas a consecuencia de la pandemia, y ni siquiera podemos decir que la gente esté inmune, porque ahora los que tuvieron infección previa es como si nunca la hubieran tenido. No tienen protección contra Omicron, no tienen protección. Entonces se sacrificaron 650,000 vidas para nada, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, pues ahora seguir diciendo, pues vamos a adquirir inmunidad. ¿Qué inmunidad quieren que se adquiera? Si la siguiente variante que venga va a evadir también la inmunidad de Omicron. Es para allá para donde va evolucionando el virus. Entonces no hay tal concepto como la inmunidad de rebaño. Lo que necesitamos es detener la transmisión del virus. Es lo que necesitamos hacer para que el virus deje de mutar. No solamente para que deje de haber infecciones y esto reduzca, desde luego, la enfermedad y el sufrimiento humano y, muy importantemente, la muerte, ¿verdad? Pero no solamente por eso, sino para detener este camino evolutivo que lleva el virus, que lo vuelve más complicado cada vez. Cuando Delta estaba y predominaba en todo el mundo casi al 100%, el cálculo que estábamos haciendo es que tal vez en este año, 2022, por ahí, por la primavera de este año, se podría estar hablando posiblemente de un fin de la parte aguda de la pandemia, ¿sí? Pero la llegada de Omicron ahora postergó el fin tal vez por 1 año y medio o 2. Es decir, ya estamos alargando la pandemia tal vez 1 año y medio o 2 más por la llegada de Omicron. Pero cuidado, si seguimos en este camino, lo que va a pasar es, van a venir otras variantes, ¿y cuánto tiempo más quieren seguir alargando la pandemia? Porque si la siguiente variante inutiliza por completo, es decir, vuelve inservibles a las vacunas que tenemos, antes de que se puedan generar vacunas, una nueva generación de vacunas en una nueva generación que sirvan adecuadamente para proteger contra Omicron, pues entonces estaremos como al inicio de la pandemia después de 2 años, ¿no? Entonces, ese concepto de inmunidad de rebaño no sirve, y quienes empujan por, ya ni modo es que todo el mundo se va a infectar, empujan por una actitud que es criminal, porque dejar a la gente infectar no lleva a nada bueno, vaya, no lleva a nada bueno, no está llevando a la gente a tener protección, no está llevando a las comunidades a tener protección, pero sí está llevando a millones de personas a morir y al virus a seguir evolucionando. Entonces, pues no, lo que necesitamos es detener la transmisión del virus, vacunar a la mayor cantidad de personas posibles. Ahora, pues van a tener que venir vacunas de nueva generación para que sean más específicas para las nuevas variantes que se están generando. Así es la situación. Doctora, ya por último, la movilidad entonces se tiene que reducir. Nos ha dicho en su análisis de introducción, el gobierno federal ha llevado muy mal la pandemia, pero de entrada el uso de cubrebocas y las recomendaciones para la sociedad que usted debería compartirnos, y además que el gobierno federal debería de implementar, ¿cuáles cree que sean? Sí, claro. Aquí lo principal es que necesitamos detener la transmisión de esta enfermedad. Es decir, repito, la gente no se dejen convencer. Quienes nos están escuchando, entiendan lo siguiente: no se dejen convencer por el discurso falso de ya ni modo, todos nos vamos a infectar. Miren, en la humanidad ha conocido virus, otros patógenos que se transmiten por la misma vía que SARS-CoV-2 y que han sido igual de contagiosos que
que este virus, incluso en su versión Omicron, ¿no? Y no todo el mundo se ha infectado, ¿sí? No todo el mundo se ha infectado. Cuidado con ese discurso, porque el discurso de deja a la gente infectar, ahora algunos traen esta narrativa falsa de que Omicron de alguna manera es menos agresiva, ¿no? Que sí se transmite mucho, pero que es menos agresiva. No hay ninguna evidencia científica que soporte eso, es decir, de que en realidad el virus per se, la variante Omicron, tenga una, vamos a decir, intrínsecamente alguna característica que haga que confiera una enfermedad menos grave. Eso, no hay ninguna evidencia de eso. Está causando hoy todavía menos muertes, y la razón por la que causa menos muertes es porque se está encontrando con una población que ya tiene algo de vacunación, y para eso son las vacunas, ¿sí? Para salvarnos de morir cuando nos da COVID-19, y eso lo hacen de forma muy efectiva. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos dejar de escuchar estos discursos. Hoy, igual que en febrero de 2020, de 2020, todo este tiempo después, es como darle vueltas, fuimos a dar una vuelta para llegar a la misma conclusión. La conclusión es: necesitamos detener la transmisión del virus. Es lo que necesitamos hacer si queremos parar la muerte, parar la enfermedad y detener la generación de variantes. ¿Qué tiene que hacer la gente? La gente tiene que entender la vía de transmisión del virus primero para saber qué necesita hacer para cuidarse del contagio. ¿Sí? Es un virus que se transmite por el aire, se transmite a partir de aerosoles respiratorios que quedan suspendidos en el aire. Cuando la gente habla, canta, grita, respira, se quedan suspendidos en el aire en espacios cerrados donde no hay buena ventilación. Y entonces alguien llega, eso se respira y entonces me contagio. Esta es la vía de transmisión del virus. Entonces, cuando hablamos es que hay que ponerse gel antibacterial, hay que lavarse las manos, hay que desinfectar las superficies, hay que pisar un tapete enlodado que trae un chorrito de cloro para ver si no desinfecto mis zapatos. Nada de esto sirve, ¿sí? Para detener la transmisión de este virus. Para detener la transmisión del virus necesitamos llevar a cabo las acciones que nos permitan bloquear la vía de transmisión que este virus tiene, es decir, bloquear la vía de transmisión respiratoria, la vía de transmisión aérea. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Se hace eso utilizando cubrebocas de alta calidad. Contra la variante Omicron ya no cualquier cubrebocas es suficiente. Se necesitan utilizar cubrebocas de alto rendimiento como los KN95, los KF94, los FFP2 o FFP3, los N99, etcétera. Es este tipo de cubrebocas el que necesitamos estar utilizando. Los cubrebocas de tela realmente no sirven para bloquear el contagio de Omicron, y los cubrebocas quirúrgicos tricapa tienen una utilidad realmente muy reducida para bloquear. Entonces, necesitamos cubrebocas de buena calidad que cubran la nariz y la boca y que queden ajustados al rostro. Un cubrebocas guango que tiene espacios no sirve, necesita estar bien ajustado al rostro. ¿Cuándo uso el cubrebocas? Lo uso siempre que salga de casa, para cualquier actividad, en espacios cerrados y en espacios abiertos, siempre y cuando haya por lo menos un ser humano, además de mí, necesito estar utilizando ese cubrebocas. Entonces, la mancuerna para reducir los contagios es el uso de cubrebocas de alto rendimiento, bien ajustados al rostro, todo el tiempo que estemos fuera de casa. Esa es una. 2, ventilar los espacios cerrados. Estos aerosoles se concentran y viajan distancias muy largas en espacios cerrados que tienen mala ventilación. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos ventanas, abrimos puertas, ventilamos, y si no es posible ventilar adecuadamente, se colocan purificadores con filtros EPA para disminuir esas partículas virales que se quedan en el aire. Entonces, ventilación y filtración, uso de cubrebocas, evitar aglomeraciones. Hay que hacer esto que es el distanciamiento social en la medida de lo posible. Hay cosas que se pueden y otras que no. Decirle a una persona que se transporta en el transporte público en la Ciudad de México que necesita guardar distancia, pues es estar hablándole a la pared.
porque no hay forma de guardar distancia en un lugar en donde siempre está aglomerado. Pero ahí, entonces, esos espacios que es por fuerza que tenemos que ir, hay que reducir el tiempo de permanencia y hay que usar el cubrebocas a como de lugar y no quitarlo, no quitarme el cubrebocas por nada del mundo mientras esté en espacios aquí. Entonces, eso y vacunarse. Necesitan 3 dosis de vacunas todos. Hasta ahorita está autorizada 3 dosis de vacunas en la población de 12 años en adelante. Esto ya se está haciendo en Estados Unidos, en Europa, en muchas partes del mundo. 3 dosis de a partir de 12 años en adelante. 2 dosis para los que tienen 5 a 11 años. Eso, entonces hay que vacunar a los menores de edad, diga lo que digan las autoridades mexicanas, hay que vacunar a los menores de edad. Y se vacunan con la vacuna de Pfizer de 5 a 11 años, 2 dosis con la vacuna de Pfizer de 12 a 17 años, 3 dosis también con Pfizer, y de 18 años en adelante con cualquiera de las vacunas que existen, sí, pero se necesitan 3 dosis para tener ahorita una cierta protección contra la variante Omicron. Esto es lo que necesitamos hacer. Doctora, por estas recomendaciones muy puntuales que nos han hecho y para que lo vea todo nuestro auditorio. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros y esperemos tenerla nuevamente aquí en Canal 6 TV. Con mucho gusto. Muy buenas tardes.